Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, Estudio y Respuestas de la Palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia que se transmite semanalmente por aquí, por Redentor 104.1 FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de Internet para todo el mundo. Te agradecemos tu fiel sintonía y te recordamos que puedes escribirnos con tus preguntas o comentarios a la dirección electrónica pregunta@biblica.com. Pregunta@biblica.com. Recuerda, siempre bíblica con 2K. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 19, donde se dice así: ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname, Señor, de aquellos de los que no estoy consciente. Líbrame, Señor, además de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Culminamos hoy con la ayuda del Señor la serie sobre el reino de Dios y si el tiempo nos alcanza, comenzaremos a tocar un tema que, aunque breve, es muy importante, el de los 4 errores de las 4 lunas de sangre. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Y antes de continuar con nuestro programa, un recordatorio de esta importantísima actividad a celebrarse en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el sábado 31 de octubre, celebrando la Reforma Protestante en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón con el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Y por favor, es muy importante que cada uno de nosotros que vamos a asistir vayamos Biblia en mano, aún aquellos que usamos las Biblias electrónicas como un símbolo de la importancia de la palabra de Dios. En la Reforma Protestante se nos ha invitado a llevar una Biblia en la mano. Así que allí les esperamos, sábado 31 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Muy bien, pues hoy culminamos, si así nos lo permite el Señor, un tema importantísimo que es el tema del reino de Dios. Hemos hablado de la importancia, hemos hablado de cómo se menciona tantísimo en las Escrituras, cómo es el principio de la predicación de Juan, de Jesús, de los 12, cómo está incluido incluso en el Padre Nuestro. Venga tu reino, tuyo es el reino. El reino de Dios, como hemos dicho antes, es indispensable para entender el plan de Dios, el ministerio de Jesús, la predicación cristiana, lo que es la salvación y la vida eterna y los eventos futuros. Así que definitivamente es un tema de gran importancia. De este tema quizás lo más difícil entender es esa realidad de que el reino de Dios ya se ha cumplido, pero todavía está por cumplirse. Y lo que parece una contradicción es más bien una interesante paradoja que describe qué es lo que es el reino de Dios. Porque con la llegada de Jesucristo ya los enemigos de Dios han sido vencidos, aunque no aniquilados. El diablo, el pecado, la enfermedad, la muerte ya están vencidos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Claro está, en el futuro, estos enemigos de Dios serán aniquilados completamente cuando el reino de Dios se manifieste ya en toda su gloria, en toda su plenitud, cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero cuidándonos de no pensar que esto es un concepto puramente teológico, abstracto, sin necesaria importancia o relación con la vida cristiana diaria, recordamos que la vida del reino de Dios, que es la vida, se supone, de nosotros los cristianos, es una vida con unas características especiales donde el reino de Dios debe convertirse en la prioridad para nosotros. Y como ya dijimos en programas anteriores, esto puede incluir decisiones tan radicales como dejar la familia, tomar la cruz, tener el reino de Dios como primera prioridad, reconocerlo como lo más valioso. Una forma para nosotros los cristianos de medir nuestra estatura espiritual es en realidad cómo nosotros vivimos la realidad del reino de Dios, que también tiene unas connotaciones, como vimos en el Sermón del Monte, con nuestra vida diaria, con la ética en nuestra conducta, la ética del reino de Dios.
Jesús en el Sermón del Monte radicaliza la ley de Moisés cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, como ya vimos en un programa anterior, y con las bienaventuranzas nos da unas guías muy claras sobre cómo se vive la vida del reino, sobre las posesiones materiales, sobre el afán en la vida, sobre la relación con otras personas y la obediencia a Dios. Jesucristo nos presenta un cuadro completo de cómo es que debemos vivir los que estamos en el reino de Dios. No es que tenemos que vivir así para entrar al reino de Dios. Es que se supone que así vivamos los que estamos en el reino de Dios. Muy bien, y ya la última sección de este estudio es una muy interesante porque aquí se unen lo que serían quizás algunos conceptos escatológicos, algunos conceptos teológicos muy importantes, otros conceptos de interpretación bíblica, particularmente de las parábolas. Y es lo que se llama el misterio del reino. ¿Y de dónde viene esta frase? Esta frase viene de Mateo capítulo 13 y verso 11, donde Jesús dice así, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando Jesús es preguntado por sus discípulos sobre el significado y la utilidad de las parábolas, esta es la respuesta que da Jesús en uno de los evangelios, al menos en el de Mateo, capítulo 3 y verso 11, que repito, dice así, Jesús contesta, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, entiéndase, a los que no son sus discípulos, no les es dado. Como muchos de ustedes saben, la palabra misterio en la Biblia no es lo mismo que significa en el mundo regular ni en el mundo del entretenimiento con las películas o los libros de misterio. Lo que significa en la Biblia la palabra misterio es algo que hasta ese momento ha estado oculto, pero que Dios ha decidido revelarlo en este momento en particular. Un ejemplo muy claro en las cartas de Pablo lo es la existencia de la iglesia. Esta unión del pueblo gentil con el pueblo judío para formar la nueva humanidad, como le llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, la iglesia de Cristo. Y Pablo dice que eso es un misterio. Y así hay otros que se mencionan en el Nuevo Testamento. Pues Jesús nos dice que a través de estas parábolas que siguen en Mateo capítulo 13 y que también aparecen en Marcos capítulo 4, Dios está revelando verdades del reino de Dios que hasta ese momento no habían sido manifestadas en el Antiguo Testamento o no habían sido aclaradas. De paso, si a alguien le interesa este tema, hay un excelentísimo libro por el doctor George Eldon Ladd, ya fallecido, que se llama El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. El apellido del autor es Ladd, L-A-D-D. Muy recomendado. Bueno, en esta lista de parábolas que Jesús usa y que Jesús dice, él mismo dice que revelan misterios del reino de Dios, la primera que nos encontramos es la de mostaza y levadura. Pero antes de seguir, es importante aclarar algo. Tenemos que recordar que cuando se habla del reino de Dios, que cuando Jesús hablaba del reino de Dios, de los eventos por venir, del futuro, del plan de Dios, etcétera, lo está haciendo a una gente que tenía una idea equivocada, en muchos casos, de cuál era ese plan de Dios, de cuál era ese futuro de Dios para el pueblo de Dios. El pueblo judío tenía unas expectativas de lo que iba a ser la manifestación gloriosa del reino de Dios, que por supuesto incluía a Jerusalén como el centro del mundo, al Mesías como el rey que reinaría sobre todos, etcétera. Cuando Jesús entonces está hablando del misterio del reino de Dios o del reino de los cielos en Mateo 13, Marcos 4, recordemos que las cosas que le está enseñando son en una buena medida completamente nuevas para aquellos oyentes, particularmente para el pueblo judío, que repito, ya tenía una idea de lo que iba a acontecer, aunque estuviera equivocada. Por eso es que estas parábolas, la primera, como hemos dicho, es la de la mostaza y levadura, deben leerse con esto en mente. Deben leerse con el hecho en mente de que, número uno, Jesús está hablando de el misterio del reino de Dios, está revelando cosas nuevas hasta este momento no aclaradas. Y segundo, que lo está haciendo a una gente que pensaba muy diferente de lo que el reino de Dios iba a ser. De esa manera y con ese lente es que debemos mirar estas parábolas. En la parábola de la mostaza y la levadura, Jesús lo que dice es que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza, muy pequeña, pero que al crecer se convierte en un grande arbusto, en un grande
árbol, si queremos decirlo de esa manera. Aunque algunos predicadores no han podido resistir la tentación de buscar simbolismos en todo esto e incluso en esas aves que la parábola describe, que viven, que residen en este arbusto que ha crecido. La verdad es que, como las parábolas, sabemos, tienen una enseñanza principal, y sabiendo que estas parábolas están revelando los misterios del reino de Dios, lo que esta parábola está enseñando en labios de Jesús es lo siguiente. No es complicado, es lo que salta a la vista. El reino de Dios, aunque está presente hoy, entiéndase, en el tiempo de Jesús, como una pequeña semilla, algún día llenará la tierra. El crecimiento puede ser lento, pero ocurrirá. El comienzo va a ser pequeño, pero al final triunfará. La segunda, que es muy parecida a esta, es la del crecimiento de la semilla, donde lo que se está explicando es que el reino de Dios crece por la intervención de Dios y no por el esfuerzo de los hombres. Jesús dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que planta una semilla y luego esta semilla crece sin que él sepa cómo. Dios es quien hace crecer el reino de Dios. La tarea nuestra, como veremos más adelante, es proclamarlo, es enseñarlo, es vivirlo, pero el crecimiento del reino de Dios solamente puede ser dado por Dios. Y eso es lo que significa esta segunda parábola del crecimiento de la semilla. La tercera, muy conocida y con algunos elementos, podríamos decir, de alegoría, es la del trigo y la cizaña. Y podemos decir que sí, que hay aquí elementos alegóricos porque el mismo Jesús así lo indica. La de trigo y la cizaña lo que nos dice es que estas dos plantas o semillas crecen juntas. Y el que está a cargo de la tierra, de la siembra, le pide permiso al Señor para arrancar la cizaña para que el trigo pueda crecer. Pero el Señor les dice, no lo hagas porque al hacerlo puedes hacer daño al trigo. Y Jesús mismo aclara, como lo hace con la siguiente de la pesca. Y es que los hijos del reino de Dios crecerán junto a aquellos que no son hijos o hijas del reino de Dios. Crecerán juntos como el trigo y la cizaña. Y solo al final del tiempo se podrá ver la distinción entre un grupo y entre el otro grupo. Trigo y cizaña. Lo mismo que la red, lo que nos recuerdan es que la separación entre buenos y malos en muchos casos solo ocurrirá al final de los tiempos. Mientras tanto, seguirán juntos. Y eso nos recuerda la enseñanza de Jesús, de que muchas personas se acercarán al reino de Dios, muchos dirán Señor, Señor, pero que al fin de cuentas, cuando sean contados y separados los justos de los injustos, no entrarán al reino de Dios. Y de eso es que habla esa parábola, la parábola del trigo y la cizaña. La cuarta, que es quizás la más conocida de todos, es la de los 4 terrenos, o como la conocemos, la parábola del buen sembrador. En esta parábola se enseña que esta semilla, que es la palabra de Dios, es dispersada, es sembrada, cae en 4 tipos diferentes de terreno y dependiendo la clase de terreno en la que cae, da mayor o menor fruto, la parábola del sembrador o de los 4 tipos de terreno. Aunque Jesús mismo hace claro que estos 4 terrenos nos ayudan a visualizar diferentes respuestas al reino de Dios, si recordamos que las parábolas tienden a tener un sentido principal y si recordamos que esta parábola en este contexto es parte del misterio del reino de Dios, nos daremos cuenta que lo que Jesús está enseñando aquí, si fuésemos a resumirlo en una sola verdad, es lo siguiente: el reino de Dios puede ser rechazado. Recordemos lo que dije hace unos minutos. Cuando nosotros tratamos de entender estas parábolas, lo tenemos que hacer no solo con el contexto que ya hemos mencionado, el misterio del reino de Dios, sino que también lo tenemos que ver, las tenemos que examinar, recordando lo que los oyentes de Jesús creían que era el reino de Dios. El pueblo judío, como hemos dicho ya, esperaban esta llegada poderosa de un Mesías conquistador que pondría a Jerusalén en el centro del mundo y a todo el mundo bajo el reinado de Dios.
Y ellos esperaban que esto ocurriera en un momento glorioso, de una sola vez, de golpe y sin que nadie lo pudiera resistir. Jesús ya ha dicho en las otras parábolas que el reino crece poco a poco, que el reino crece por la obra de Dios y que entonces esta nos enseña el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios puede ser rechazado. No está aquí con un poder irresistible. Los hombres, nosotros, estas criaturitas, podemos, si así lo deseamos, rechazar el mensaje de nuestro glorioso Creador. Y esto es importante para entender lo que Jesús llama el misterio del reino de Dios. La siguiente es la del tesoro y la perla. Esta es preciosa, junto con estas dos que van juntas, ¿no? La del tesoro y la de la perla. Ambas explican o presentan a una persona que encuentra sea un tesoro cavado en un terreno o una perla preciosa. Y lo que Jesús dice que la persona hace es que vende todo lo que tiene para poder adquirir, sea el terreno en una parábola o sea la perla en la otra parábola, indicando que el reino de Dios es un tesoro cuya adquisición trasciende cualquier otra posesión. Para los judíos entonces y para nosotros hoy, esta parábola tiene una importancia sin igual. Y es recordar, como ya hemos venido viendo, que este mensaje del reino de Dios, esta realidad del reino de Dios, esta victoria de Dios sobre los enemigos de Dios, de la cual Él nos ha hecho parte por Cristo, es una enseñanza medular, importante, verdadera, sólida, poderosa, pero que tiene un significado muy especial a la hora de discernir dónde está nuestro corazón. Como en otros pasajes de la Biblia, Jesús presenta que lo que es el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo capítulo 6, es lo primero, debe ser lo primero para nosotros. Que no debe haber nada, no debe haber nadie por encima de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo y al reino de Dios. Que si fuese necesario estaríamos dispuestos a perder todo lo que tenemos con tal de ganar el reino de Dios. La siguiente es la de la red, que se parece muchísimo a la del trigo y la cizaña, donde se enseña que de esta pesca de muchos peces es al final cuando se separan los peces buenos de los que no lo son. Unos entrarán al reino, otros no entrarán al reino. Habrá gente que pensará o que proyectará la idea que son miembros del reino de Dios y solo al final se sabrá que no lo son. De nuevo, como aquello de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y por último, el crecimiento de la semilla, que como ya hemos dicho, presenta el crecimiento del reino de Dios por la intervención de Dios y no por el esfuerzo de los hombres. Alguien podría pensar que esta enseñanza del reino de Dios tiene un interés puramente, diríamos, bíblico, teológico, académico, etcétera. Bueno, no hay nada de malo en eso. La teología, como hemos visto, es importante. La enseñanza de la Biblia es importante para nosotros los cristianos. Pero además de eso, esta enseñanza del reino de Dios que hemos querido compartir durante estas semanas tiene una importancia, vamos a llamarle relevante, grande, prioritaria en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque según Colosenses 1:13 y otros pasajes que veremos rápidamente, hoy nosotros los cristianos estamos viviendo en el reino de Dios. Nosotros no estamos esperando a que Cristo venga para que el reino de Dios venga. Por supuesto, como hemos enfatizado varias veces, hay una manifestación plena y gloriosa del reino de Dios y por esa sí aguardamos con el regreso de Cristo, que Él vendrá ya no como cordero, sino como rey, con vara de hierro a imponer el reino de Dios sobre todo el mundo. Pero no esperamos hasta ese momento para decir que el reino de Dios ha llegado, como vimos al principio de esta serie de estudios bíblicos sobre el reino de Dios. Cuando llega Cristo, llega el Rey. Cuando llega el Rey, se establece el reino de Dios. Los enemigos del reino de Dios son derrotados, aunque sea parcialmente, el pecado, el diablo, la muerte, etc. Y el reino de Dios, como dice Jesús, ha llegado, está entre nosotros. Por eso en Colosenses 1:13
Se dice de nosotros que nos libró el Señor del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La conversión a Cristo representa un cambio de reino. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas, del reino del diablo. Hemos sido trasladados por la misericordia de Dios al reino de su amado Hijo. Toda cristiana, todo cristiano, estamos ya viviendo la vida del reino de Dios. No estamos esperando al futuro. El reino de Dios ha llegado y por eso tenemos que vivir de cierta manera. Y sobre eso seguiremos comentando luego de esta pausa musical. No te retires porque continuamos hablando sobre el reino de Dios. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Bueno, volvemos al tema del reino de Dios. Y a veces, como maestros de la Escritura, nosotros nos desesperamos un poco preguntándonos, ¿habré sabido yo transmitir la importancia de este tema? Este tema del reino de Dios, trillado por algunos, mal interpretado por otros, es, sin embargo, y a pesar de todo eso, uno de los temas más importantes en el Nuevo Testamento. Es uno de esos temas que le da coherencia a todo el mensaje de la Escritura, como hemos tratado de explicar en estas pasadas semanas. Y en esta sección estamos tratando de explicar lo que la Biblia enseña sobre la participación nuestra aquí y ahora en el reino de Dios. Y ya hemos mencionado Colosenses 1:13, donde se dice que Él, hablando de Jesús, o más bien de Dios, nos ha librado del dominio de la oscuridad o del reino de las tinieblas, como dice dramáticamente la Reina Valera, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Los cristianos estamos ya viviendo la vida del reino de Dios. Por eso es que en Hebreos capítulo 6, resisto la tentación de leer todo el pasaje, pero en el verso 5 en particular de Hebreos 6, haciendo esta advertencia de aquellos que juegan con la idea de estar o no estar con Cristo, aquellos que menosprecian el sacrificio de Cristo, de ellos dice así en Hebreos capítulo 6, a partir del 4. Dice, es imposible que estos renueven su arrepentimiento, ya que han sido una vez iluminados, ya que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios. Y aquí viene, y los poderes del mundo o del siglo venidero, refiriéndose, por supuesto, al reino de Dios. Lo que está diciendo aquí, entonces, es recordándonos que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas, estamos en el reino de Dios y estamos gozando, disfrutando ya, en una medida parcial sin duda, de los poderes del mundo o del siglo venidero. Lo tercero que tenemos que decir sobre nuestra participación en el reino de Dios es que nos corresponde a nosotros, los cristianos, a la iglesia de Cristo, la proclamación del reino de Dios. Para todo predicador, y me incluyo, debe ser importante periódicamente examinarnos si nosotros en nuestra proclamación evangelística del mensaje de salvación lo estamos haciendo de una manera clara pensando en el contexto del reino de Dios. En Hechos 1:3, para que veamos, dice, después de padecer la muerte, hablando sobre Jesús, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Así que en el momento en que la iglesia está a punto de comenzar, antes de ascender a los cielos, Jesús, vamos a decirlo de esta manera, les repasa, les aclara el tema del reino de Dios. En el capítulo 8 y verso 12 dice, de Hechos también, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera. La predicación cristiana, tal y como se explica en el libro de los Hechos, es exactamente la predicación del reino de Dios. Dios ha cumplido su promesa. El reino de las tinieblas ha sido aplastado. El reino de Dios ha llegado aquí y ahora. Y aunque no ha llegado en toda su plenitud, ha llegado para quedarse, ha llegado para vencer. Y esa es parte importantísima de la predicación cristiana. En Hechos 19:8 dice,
Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerles. Discutía acerca del reino de Dios. Y todo esto en cumplimiento de lo que ya Jesús había dicho en Mateo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, etcétera, etcétera. De manera que la predicación cristiana tiene que ser la predicación del reino de Dios. Todo lo que esto conlleva, por supuesto, la centralidad de la persona de Cristo es el reino de Cristo. A fin de cuentas, está fuera de toda discusión. Pero es importante para nosotros los que predicamos y enseñamos este glorioso mensaje que aclaremos, digamos, todo lo que concierne o todo lo que resulta de la llegada del reino de Dios, para que tengamos una idea clara de cómo nos ha salvado Dios, de cómo también nos ha hecho parte en este plan suyo de traer redención a todo el mundo. Y eso es glorioso. Gloria a Dios. Por último, y quisiera terminar con esta sección o con una sección adicional del tema del reino de Dios. Y es una sección que siempre cuando hablo de este tema lo quiero hacer con mucho cuidado porque sé que hay personas, hermanos y hermanas que opinan de manera diferente a lo que yo voy a decir ahora, pero les invito a que consideren lo que la Biblia enseña, lo analicen a la luz de las Escrituras y por supuesto lleguen a sus propias conclusiones. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a la relación del pueblo de Israel con la enseñanza bíblica del reino de Dios. Es claro que el reino de Dios, en su origen, digamos, en el anuncio o en la presentación del Antiguo Testamento, está relacionado o pertenece, si queremos decirlo, a Israel por elección. Por eso es que Jesús, en el inicio de su ministerio, le dice a sus discípulos, vayan primero a las ovejas de Israel. Así en Mateo 10, Mateo 15, etc. Porque el reino de Dios ha sido anunciado a este pueblo. Eso sí, y aquí es donde viene la parte quizás más difícil de asimilar. Y es que también el Evangelio enseña que cuando el rey del reino, entiéndase Jesucristo, viene al pueblo del reino, que es Israel, y este pueblo rechaza al rey, entonces el reino es quitado a Israel como nación cuando estos colectivamente, repetimos, rechazan a Jesús, que es el Rey. Y pasa, por supuesto, a manos de este nuevo Israel, de esta nueva humanidad, la Iglesia de Cristo, compuesta tanto de judíos como de gentiles. El verso clave para entender esto, aunque hay otros varios, pero el verso clave es Mateo capítulo 21 y verso 43, donde Jesús mismo dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes, hablando del pueblo israelita, y se le entregará a un pueblo, entiéndase el pueblo gentil, que produzca los frutos del reino. Vuelvo a leer Mateo capítulo 21 y verso 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo, y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. De manera que lo que vemos en la Biblia es que el reino de Dios entonces pasa a ser de aquellos que confiesan a Jesús como Mesías y como Rey. Y eso pues no debería sorprendernos. Jesús es Rey de aquellos que le tienen a Él como Rey, de aquellos que son súbditos de Jesús. El pueblo de Israel, repito, como nación, rechaza al Rey, rechaza al Mesías, rechaza al ungido y por tanto el reino de Dios les es quitado y dado a este nuevo Israel, que es la Iglesia de Cristo, repito, compuesta tanto de judíos como de no judíos. Por eso es que en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 9, el apóstol Pedro, en esta hermosa carta, escribe así a sus hermanos. 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y fijémonos, por favor, que en este pasaje, en este párrafo tan lleno de significado y de enseñanza sólida, nosotros estamos leyendo lo que el Espíritu Santo inspira a escribir nada menos que el apóstol Pedro, aquel apóstol que sin lugar a dudas, como vemos en el libro de los Hechos y en Gálatas, tuvo dificultad en entender esta faceta del plan de Dios, donde gentiles podían ser parte del cuerpo, parte del reino, sin ser judíos, como ya hemos explicado en otros momentos. Pues a nosotros, a los gentiles, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, dice, y repito, primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y esas frases, por supuesto, son frases que en el Antiguo Testamento se usan para referirse exclusivamente a Israel, pero ahora aquí se usan para referirse a este nuevo pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, los gentiles, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Por todo esto, la proclamación del reino de Dios entonces pasa a ser responsabilidad de nosotros, de la iglesia de Cristo. Y esto no lo debemos tomar livianamente en ningún momento. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Este mensaje de la victoria de Dios en Cristo sobre los enemigos del diablo y el establecimiento de su reino, aunque de manera parcial aquí en la tierra, es parte esencial, indispensable de la predicación evangélica. Por favor, recordemos de incluirlo. El reino de los cielos ha llegado, Dios está obrando, Dios ha comenzado a establecer su reino sobre la tierra. Y aunque no ha llegado en toda su plenitud, ya está aquí, venciendo el reino de las tinieblas. En Hechos 28, versos 23 y 31, y aquí ya hablando del final del libro de los Hechos, al final casi de la vida del apóstol Pablo, dice lo siguiente, Hechos 28, 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado, entiéndase preso. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios. Y en el verso 31, ya concluyendo el libro de los Hechos y hablando de este mismo Pablo, dice, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. De manera que nosotros podemos ver aquí lo importante que es en la predicación de la primera iglesia, desde su primer capítulo en el libro de los Hechos hasta el último capítulo, el 28, y creo que su último verso, el verso 31, vemos cómo esta participación de y predicación de el reino de Dios es medular, central, vital, importante, definitoria de la predicación cristiana. Hagamos un esfuerzo por volver a la Biblia, volver a los evangelios y a las cartas del Nuevo Testamento para entender mejor esta enseñanza sobre el reino de Dios. Dentro de 1 o 2 semanas, de hecho, aquellos que lo interesen, este estudio estará disponible en la página de Bíblica, biblica.com, Bíblica con 2K. Pero la invitación que les hago es a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a la iluminación del Espíritu Santo para que podamos ver en la Biblia la importancia de este tema descuidado o malentendido por tanto tiempo por nosotros. Es parte de la predicación del Evangelio, es parte central de la predicación del Evangelio, de la vida en Cristo, de la esperanza futura del reino de Dios manifestado en toda gloria y con todo poder. Y gloria a Dios por eso. Así que con esto les dejamos con relación a este estudio, pero antes de terminar, de hecho no terminando aún más bien, queremos introducir
el tema del que vamos a estar hablando la próxima semana. Y es un tema que sabemos que, causó preocupación entre parte del pueblo de Dios con relación a estas, vamos a llamarle manifestaciones o profecías de las llamadas 4 lunas de sangre. Y lo que voy a compartir con ustedes ahora es básicamente la introducción, repito, de este tema que trataremos el próximo programa. Desde hace algunos años, especialmente en los pasados meses, algunos creyentes se han visto confundidos por la enseñanza que ha sugerido que el regreso de Cristo ocurrirá este mes de septiembre o el mes de octubre de este año 2015, o al menos que algo grande ocurrirá. Considerar este tema, para mí, tiene un propósito muy claro, que es que veamos la confusión que puede generar una mala interpretación de la Biblia y que a la misma vez nosotros podamos usar esto como una excusa para repasar la forma correcta de interpretar la Biblia, que es uno de los objetivos principales de este programa, de manera que evitemos errores que confundan a la iglesia y que traen vituperio al Evangelio de Cristo innecesariamente. Todo esto parece ser que comenzó en el año 2008 con un pastor de nombre John Hagee, con su libro 4 lunas de sangre, Algo está por cambiar. A este le siguió el pastor Mark Blitz, ambos son norteamericanos o estadounidenses, debo decir. Poco tiempo después también en el mundo latinoamericano, no han faltado los predicadores que se han sumado al grito de alerta, que consiste en lo siguiente: se ha cumplido una señal importante y la llegada de Cristo ocurrirá muy pronto. Los medios de comunicación seculares se han hecho eco de esta conmoción causada por esta idea dentro y fuera de la iglesia. Y en CNN, por ejemplo, el mes de enero de este año, se comenta lo siguiente: habrá sangre en septiembre, literalmente dice el artículo, de acuerdo a las publicaciones de los creyentes del fin de los tiempos en el Internet. La noche del 27 a 28 de septiembre traerá una luna de sangre para los observadores del cielo. Simplemente se refiere esta luna de sangre al color cobre que la luna toma durante un eclipse. Pero para algunos ministros cristianos, el cuarto eclipse y el final en una tétrada, concepto que explicaremos más adelante, es 4 eclipses lunares totales consecutivos, cada uno separado por 6 meses. Todo esto cumple, según estas personas, la profecía bíblica del Apocalipsis. Los primeros 3 de esta serie de eclipses tuvieron lugar el 15 de abril de 2014, el 8 de octubre del 2014, el 4 de abril del 2015 y más recientemente en septiembre de este mismo año. Ahora, ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se está diciendo? Aunque ya, por supuesto, habiendo llegado el mes de octubre, todo esto estará volviendo las aguas un poco a su nivel y vendrán las explicaciones de que yo no dije aquello, sino que dije esto otro, como tristemente hemos visto que ha ocurrido antes. Pero bueno, ¿qué es lo que se dice con respecto a estas lunas de sangre? Sencillamente esto. Y aunque puede no sonar sencillo, trataremos de explicarlo la próxima semana. La conjunción o coincidencia de ciertos eventos astronómicos, entiéndase en este caso eclipses lunares, y de algunas importantes fechas de fiestas judías, sugiere, según estos hermanos, el cumplimiento de profecías bíblicas que podrían apuntar al inminente regreso de Cristo, especialmente cuando eventos de importancia internacional han ocurrido recientemente, como la amenaza de ISIS, la colaboración de Rusia con Siria, el pacto nuclear entre Irán y los Estados Unidos, la visita del Papa a Estados Unidos y tantas otras cosas que están ocurriendo en este momento. De manera que lo que estos hermanos han dicho y mucha gente ha repetido, y predicadores en Latinoamérica, Hispanoamérica también lo han repetido como bueno, es que estos fenómenos de eclipses lunares o lunas de sangre ocurriendo en
tétradas, en grupos de 4, son una señal de que algo grande va a ocurrir, porque la conjunción o la coincidencia de este fenómeno astronómico con actividades o experiencias significativas en el pueblo de Israel apuntan a que algo grande, algo así medio inespecífico, pero grande, va a ocurrir en este tiempo. Bueno, esto será nuestro tema la próxima semana, así que les invitamos a que no se pierdan el programa, les invitamos a que inviten a su vez a otras personas que puedan sintonizarlo y con la ayuda del Señor podamos aclarar algunas de las dudas con respecto a esto, como es nuestra intención. Pero bueno, no queremos terminar nuestro programa sin primero recordarles que todos los martes a las 5 y 9 de la mañana se transmite el programa de reflexión teológica Pensando en Voz Alta, por aquí por Redentor 104.1, martes a las 5 y a las 9 de la mañana. Y nuevamente recordarles esta importante y grande y maravillosa actividad ya en preparación para la celebración del 5º centenario de la Reforma Protestante. Me refiero al próximo sábado 31 de octubre, desde las 6 de la tarde, en el Coliseo Rubén Rodríguez con el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Allí estaremos proclamando la centralidad de la Escritura, la centralidad de la persona de Cristo, y se nos ha pedido, y así lo haremos, y así lo haré yo, que vayamos con una Biblia, el libro, ¿no? No solamente la versión electrónica, sino que llevemos en nuestra mano la Biblia como un símbolo, como una representación de lo que nosotros creemos fue clave y es clave en el significado de la Reforma Protestante en el año 1517. Así que ya saben, sábado 31 de octubre, Coliseo Rubén Rodríguez, desde las 6 de la tarde, démonos cita todos para estar allí, Biblia en mano, para la gloria de Dios. Será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo.